acta de la sesión 66 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión número 67 queda a disposición de la comisión y le pido al señor secretario que dé lectura a la cuenta. Muchas gracias, señora presidenta. Muy buenas tardes, estimadas diputadas, diputados, invitados. Se han recibido 3 pareos. Uno de los diputados Cristian Araya por el diputado Cristian Giordano, otro por los diputados Andrés Giordano, y pareo de los diputados don Daniel Lilayú y Hernán Palma, y otro del diputado Guzmán y la diputada Ñanco. Gracias, secretario. Ofrezco palabras sobre la cuenta. Entonces pasamos a asuntos varios. ¿Hay alguien que tenga asuntos varios? No. Y entonces entramos al objeto de esta sesión, que es continuar con la votación, en particular del proyecto de ley que modifica la ley número 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional, para regular la remisión y recepción de informes y antecedentes relativos al cumplimiento de tratados internacionales, así como de resoluciones y recomendaciones originadas en el sistema interamericano y en el sistema universal de derechos humanos. Tengo yo aquí, sí. Vamos a ahorrar papelito. Entonces, quedan un par de indicaciones y, bueno, quedamos en venía la número 8, secretario, ¿no? Sí, señora presidenta, venía la 8 y aprovecho de indicar la 9. La verdad es cosa que de la lectura de ambas son prácticamente idénticas y yo sugeriría, votarlas ambas. El diputado Daniel Lilayú ya se fue. Está pareado. ¿No tenemos quórum? No, sí tenemos quórum. No, porque Hernán Palma está pareado. No para votar. ¿Cómo no? ¿Cómo? Hernán Palma está pareado. ¿Y los pareados no se contabilizan? Para proyectos de ley, no. Hoy estamos en la B. Y en 15 minutos se tendría que declarar desierta. No, entonces, si hay acuerdo, invierto el orden de la tabla. Perfecto, presidenta, muy bien. Entonces, ya, ¿se acuerda? Invertir el orden de la tabla y por lo tanto vamos a pedirle también a los invitados y a la ministra de Bienes Nacionales que ingresen. ¿Será que no tenemos quórum? Buenas tardes, por favor. Bienvenida. ¿Ah? Por favor, asiento por acá. Asiento por acá. Hola, buenas tardes. Muy bienvenidas, bienvenidos. Buenas tardes, bienvenidos. Hola, compañeros, bienvenidos. Hola. ¿Ha vuelto el pueblo? No, pues. ¿Está pareado? No. No, era duda. No, que leyeron tres pareos. Esa cuestión. No que yo sé. No, era una duda muy honesta. ¿No era el diputado Araya? En consideración a que no teníamos quórum para votar, hemos acordado invertir el orden de la tabla y en ese sentido nos acompaña, todavía no ha llegado, pero está acá en el edificio, la ministra de Bienes Nacionales, Marcela Sandoval,
el subsecretario de Derechos Humanos, Javier Altamirano, la Coordinadora Nacional de Sitios de Memoria. ¿Por dónde están? Por favor, asiento. Ahí, por favor. Sí, compañero, por favor. La agrupación Parque por la Paz Villa Grimaldi y la agrupación de Derechos Humanos y Sitios de Memoria Macul. Tenemos un tiempo acotado, pero queríamos conocer primero de ustedes un poco. En este caso estamos ante un sitio que está en camino de convertirse a sitio. Tenemos a Villa Grimaldi, digamos que ya tiene su historia como sitio de memoria, y tenemos también a la Coordinadora Nacional de Sitios de Memoria, que coordina un grupo, tengo entendido que no a todos, que ese es otro tema, y quería primero ofrecerles la palabra, ojalá 10 minutos cada uno, para que nos cuenten, nos den cuenta de la situación de sus sitios, pero también respecto de sus expectativas en torno a una ley de sitios de memoria o por qué sería necesaria una ley de sitio de memoria. Después de eso le voy a dar la palabra al subsecretario de Derechos Humanos y a la... Buenas tardes, ministra. Si le hacen un huequito. Y le voy a dar también la palabra a la ministra de Bienes Nacionales, con el objeto de que vayamos viendo también cómo esta comisión puede ir contribuyendo a que se concreten medidas hacia los sitios de memoria, sobre todo porque en el último tiempo hemos estado además asistiendo a actos de vandalismo en el caso de los sitios de memoria. Ahora último fue José Domingo Cañas, pero han habido también otros actos, y la verdad es que se requiere ponerlos en la lupa, digamos, de esta comisión, para efectos de que efectivamente estos sitios de memoria se puedan proyectar en el tiempo y cumplir con la función que tienen, no solo de reparación, sino que también de garantía de no repetición de lo que fueron los actos de la dictadura. Así que voy a empezar, si usted se presenta, compañera, ahí, la del sitio de memoria de Macul, perdón, usted preséntese, apriete el cosito. El micrófono, eco. Ahí está. Yo soy María Isabel Bustamante, de la agrupación. Adelante, le ofrezco sus 10 minutos para que nos cuenten. Lo hace eso. ella mayoritariamente. Muy bien. Ya. Y que se presente, ¿Se escucha? por favor. Sí, yo soy Cristín Cachadurian, también de la agrupación de Derechos Humanos y Sitio de Memoria de Macul. ¿Ya? Muchas gracias por este espacio. Nosotros somos una agrupación con la particularidad que no somos familiares, sí, de detenidos desaparecidos, sino que somos una agrupación de vecinos y vecinas que se formó a raíz de la recopilación de casi 20 testimonios de fusilamientos y inhumaciones ilegales en un ex pozo arenero y un ex vertedero de la comuna en esa época de Ñuñoa, que ahora es Macul, ¿ya? A partir de eso nosotros abrimos un caso judicial a través del Programa de Derechos Humanos y también somos querellantes y estamos vamos a decir, en el trabajo de lograr que en ese lugar se excave, ¿ya? Porque eso ha sido un lugar que implica profundas excavaciones, ¿sí? Bueno, el trabajo avanzado, últimamente estamos también en 3 mesas de trabajo, una mesa de trabajo con técnico-jurídica, con el plan de búsqueda, con el programa de derechos humanos, con el servicio médico legal y con la PDI. Y ahí últimamente tuvimos como buenas noticias porque se han encontrado nuevos testimonios y eso a nosotros nos da mucha, esperanza de que esto avance, ¿ya? Que ha sido para nosotros lento porque son 2 años, pero sabemos que aquí la gente está hace 50 años esperando. Así que igual sabemos que todo es relativo en este sentido
y tenemos entonces una mesa de trabajo técnico-jurídica con una arqueóloga, una antropóloga y nuestra abogada. Tenemos una mesa de política en que participan los diputados y diputadas del Distrito 10, entre otras, digamos, están también sus asesores, está la Emilia Schneider, bueno, ustedes ahí eso también lo conocen, y tenemos una mesa de trabajo de terreno con la municipalidad, porque ese terreno que antiguamente era un terreno, digamos, público, municipal, se privatizó y pasaron lo que pasó, y hoy día es un terreno privado. Entonces también tenemos tres trabajos paralelos avanzando, y eso es lo que somos nosotros. Nosotros tenemos ya está ingresada nuestra solicitud de monumento histórico del terreno, pero en realidad mientras no haya una excavación y alguna prueba, nosotros no podemos ser monumento histórico. Y menos sitio de memoria, ¿de acuerdo? Entonces, en ese sentido, nosotros lo que queremos en este espacio es darnos a conocer, saber que hemos trabajado, que estamos avanzando, que estamos esperanzados porque el tiempo pasa, y las peticiones que tenemos que hacer las va a leer Isabel, ¿ya? Los objetivos es concretar la excavación compleja por el tipo de profundidad, porque primero fue este arenero, después un botadero, y aclarar la verdad de lo sucedido en esta fecha. Encontrar en lo posible restos de las personas ejecutadas y desaparecidas en ese lugar, solicitar justicia y reparación para los familiares de las víctimas y de los vecinos, golpeados por esta realidad guardada con miedo por 50 años. Así como sancionar a los responsables de estos hechos, y finalmente queremos recuperar el terreno para hacer un parque de memoria en Macul. Nuestras demandas incluyen el apoyo en financiamiento real y efectivo para la concretación de estos objetivos y leyes que den viabilidad y continuidad al Plan Nacional de Búsqueda como una responsabilidad del Estado. Sí, es decir, para nosotros eso es súper importante, el tiempo se acorta y pensamos que esto tiene que ser una responsabilidad del Estado, ¿ya? Y para eso leyes. Eso sería lo que tenemos que decir. Si tienen alguna pregunta, miren, queremos entregarles igual ya aquí un documento que es una presentación que es digital, pero la imprimimos, una carta agradeciendo el espacio y explicando lo mismo que acabamos de leer, y una lista de firmas porque estamos también trabajando con la comunidad, tenemos harto trabajo en la comunidad para que este lugar se transforme en un parque memoria, ¿ya? Eso. Muchas gracias. ¿Pueden darnos la dirección exacta del lugar? A ver, el lugar es un paño de terreno que está entre lo que hoy día se llama Reinalda Pereira, que ha tenido distintos nombres, que era Dos Oriente, después Fabriciano González, ahora es Reinalda Pereira, con Departamental, con Macul y el Sajón de la Guada. Ese es el terreno, está indicado y bueno, las entradas de los camiones, nosotros tenemos testimonio de que entran camiones vaciando cuerpos, ¿ya? Eso entraban por Departamental, principalmente por Departamental, el sector de la Cuca, y bueno, ese es el paño de terreno. Está toda la información detallada en el... Muchas gracias. Le voy a pasar ahora, al final de los planteamientos que hagan las organizaciones, vamos a hacer una pequeña ronda de preguntas y luego le vamos a pedir a las autoridades, digamos, que nos den cuenta de cómo va en los trabajos en esta materia. Paso entonces la voz a la Coordinación de Redes de Sitios de Memoria. Muchas gracias. Mi nombre es Marcelo Acevedo, soy presidente de la Coordinación Nacional de Sitios de Memoria, que agrupa a ciertos sitios, otros sitios se agrupan en la red y otros sitios no están agrupados. Por lo tanto, vale ser toda la aclaración. Me acompaña Mónica Monsalve, que es vicepresidenta también de la coordinadora, presidenta del Sitio de Memoria Cerro Chena, presidente del Sitio de Memoria Estadio Nacional. Bueno,
Señora Presidenta, en esta comisión lo interesante es ver la perspectiva de memoria que se ha desarrollado de la época del 90 a la fecha, ¿ya? Y cómo los sitios de memoria, ¿cierto?, son un eje fundamental en garantías de no repetición y son también un eje fundamental también en poder estabilizar la democracia, ¿ya? Vale decir que, y recordar, por supuesto, que hay dos comisiones importantes, ¿cierto?, en la época de los 90, que es la Comisión Redi y la Comisión Balech, que establece ciertos criterios y ciertos números que siempre es importante tener presentes. De acuerdo a la Comisión Redi, hay 3.225 víctimas, ¿cierto?, de ejecuciones de prisión forzada y 38.254 víctimas de prisión, tortura y política. Y además, en la Comisión Balech se estableció y se logró acreditar 1.132 centros de prisión, tortura y exterminio. O sea, una cifra aberrante para el pequeño país que tenemos. De estos 1.132, las organizaciones de derechos humanos y los sitios de memoria y los familiares que son en torno a estos espacios han tratado de visibilizar, ¿cierto?, y lograr que estos sitios de memoria sean en tal efecto. A esta altura recién llevamos 60 de los 1.132. O sea, esto quiere decir que no tenemos ni siquiera un 6% del universo total de centros de prisión, tortura y exterminio. O sea, tenemos un poquito más del 5%. Lo interesante es en qué derrotero están estos sitios de memoria, porque valga la declaración también que la calidad de sitio de memoria no existe en Chile. Lo que se declara a través del Consejo de Monumentos Nacionales es monumento histórico, ¿ya? Por lo tanto, también es una perspectiva para la ley de patrimonio y la ley de memoria que se está impulsando a través de la Subsecretaría, ¿cierto?, de Patrimonio y del Ministerio correspondiente, es que los sitios de memoria tengan una clasificación única, ¿cierto?, respecto a sitios de memoria, ¿cierto? Dentro de este gran marco de monumento histórico, los sitios de memoria deberían tener su clasificación propia, también porque se declaran en esa perspectiva. No se declaran si es un palacio, no se declara por su capacidad histórica, sino que se declara precisamente por sus atributos de violación a derechos humanos en esos sitios. Es importante también señalar que de los 60 sitios declarados monumento histórico, llamémoslos sitios de memoria, entre comillas, solamente 25 están en manos de organizaciones familiares que hacen un trabajo de memoria en los sitios. Otros espacios aún se encuentran en manos de particulares, de las Fuerzas Armadas o también de algunos ministerios, ¿ya? De un tiempo a esta parte muy corto se ha venido, hay una política real, efectivamente, de hacer entrega a estos espacios de memoria, y eso es muy importante destacar porque efectivamente esa política se ha ido desarrollando con harta fuerza estos últimos 2 años. Son grandes avances que se han logrado, pero aún falta, porque además de estos 25 espacios que posiblemente se pueda hacer un trabajo de memoria, solamente reciben financiamiento 17, un financiamiento real. El resto son autogestionados. Por lo tanto, lo que hay que avanzar en los sitios de memoria son 3 aspectos súper esenciales de acuerdo a esta exposición que hice. Tener una declaratoria propia de sitio de memoria dentro del Consejo de Monumentos Nacionales y de la discusión, ¿cierto?, de la Ley de Patrimonio que se va a hacer acá en el Congreso. Segundo, que efectivamente una vez que se declare, el Estado de Chile entregue estos sitios, ¿cierto?, a las organizaciones que hacen un trabajo de memoria en los sitios y además tengan un financiamiento a lo menos basal, ¿ya? Me quiero detener el financiamiento porque de estos 17 sitios que tienen financiamiento, el financiamiento es concursable. Por lo tanto, no todos los sitios pueden lograr, ¿cierto?, este financiamiento, sino que tienen que concursar entre ellos para lograr un pequeño financiamiento para poder subsistir, ¿ya? Y este financiamiento no es más que efectivamente trabajar en archivo, trabajar en memoria y trabajar en educación, ¿ya? Son 3 aspectos fundamentales que tenemos los sitios de memoria. Los sitios de memoria, también valga la aclaración, no somos solamente sitios que recordamos o hacemos conmemoraciones respecto a hitos relevantes de la dictadura, sino que hacemos un trabajo profundo en educación y en promoción y protección de los derechos humanos. Por lo tanto, mirándolo desde esa perspectiva, efectivamente los sitios de memoria son un eje fundamental en garantías de no repetición, son un eje fundamental en estabilidad democrática, por lo tanto, el Estado de Chile debe avanzar mucho en esta materia. Y quiero detenerme acá también. Nosotros lo que nos estamos pidiendo no es una limosna. El Estado de Chile es una obligación
efectivamente, que tiene que cumplir, de acuerdo a la resolución 319, de avanzar en memoria, en protección a los derechos humanos. Por lo tanto, lo que nosotros venimos a esta comisión es efectivamente a que se avance, a que logremos un avance real en sitios de memoria, que no hagamos gestos, ya las organizaciones están cansadas un poco de gestos, sino que de verdad hagamos política pública real. Y esa política pública real nace efectivamente no solamente de una voluntad del gobierno de turno, sino que de un Estado en conjunto. Por lo tanto, lo que hago yo aquí en esta sala es efectivamente interpelar al Estado, que el Estado, a través de sus tres poderes, ¿cierto?, se haga cargo de esta política real y esta política que es necesaria para la convivencia nacional. No sé si Mónica tiene algo que agregar. Le dejo la palabra. ¿No? Eso. Muchas gracias. Muchas gracias, don Marcelo. Le vamos a pedir ahora a la agrupación Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi. ¿Dónde están? ¿No están? Ya, no están. Entonces, abro la palabra a los colegas por si quieren hacer algunas preguntas y si no, seguimos con las autoridades. Diputado Kaiser. Sí, una consulta, señora presidenta, por los datos, porque yo tengo entendido que incluyendo también uniformados, el total de fallecidos por distintas causas, incluyendo la represión y la violencia política a partir del 11 de septiembre de 1973, era de 3.100 y algo. Eso cuanto menos son las cifras que yo todavía domino. ¿Cómo se explican entonces que haya 2.100 sitios de memoria? Pues sería prácticamente 1,5 fallecidos o ejecutados, ¿no?, por sitio de memoria. Y supongo que los militares que cayeron, los carabineros que fueron también muertos en este conflicto, no van a recibir sitio de memoria. Entonces estoy hablando solamente de las personas que fueron reprimidas en su momento. ¿Cómo se explica el número? Muchísimas gracias, señor presidente. Perdón. Gracias, diputado. Sí, por favor, y después la diputada Pizarro. Ya, sí, lo que pasa es que los centros de prisión y tortura no solamente son de ejecuciones forzadas y desapariciones. Los centros de prisión, tortura y exterminio son también prisiones de tortura. Por lo tanto, ahí no entran solamente los 3.225, ¿cierto?, sino que entran los 38.000 que estableció la Comisión Walech. Hay dos comisiones importantes que hay que tener de analizar. La Comisión Reti, que establece las ejecuciones y las desapariciones forzadas, y la Comisión Walech en el 2004 establece la prisión política y tortura, y ahí se logró comprobar los 38.000 y fracción, ¿cierto?, prisioneros políticos. Gracias, don Marcelo. Perdón, solamente no son 2.000 centros, son 1.132. Eso. Paso la palabra entonces ahora, si no hay otra pregunta. Perdón, diputada Pizarro y diputada Schneider. Primero quiero darles la bienvenida. Es un agrado poderles tener en la Comisión de Derechos Humanos. Quiero compartir lo que señalaban en relación a que la construcción de memoria ayuda a las garantías de no repetición, es un aporte. Y por lo tanto sí, es un deber del Estado, y lo señala así la norma internacional, en torno a avanzar en la construcción de memoria. Esa memoria que nos va a permitir avanzar en una democracia mucho más sólida y contundente. Les quiero agradecer eso, quiero agradecer esta sesión y señalar algo que es muy importante y que lo quiero establecer acá, Presidenta, es que todas las cifras que aquí se dicen son oficiales. Las formas de reconocimiento fueron dadas por periodos bajo decretos y por lo tanto no es una práctica permanente del Estado la recepción de denuncias, sabiendo que esto no tiene que ver con que se dictamine, usted hoy día va a prestar testimonio y lo va a hacer, tiene que ver con procesos mucho más complejos. Y lo voy a decir porque más de alguna vez en esta comisión se ha cuestionado la cifra. Quiero solo señalar que en los tiempos de la dictadura civil y militar, la agrupación de familiares de detenidos y detenidas desaparecidas hablaba de 3.500 víctimas, lo que no significa que no sean ese el número de víctimas de desaparición forzada. Hablo de las reconocidas. Y solo como un aporte de conocimiento, decir que en Argentina las víctimas reconocidas son un poco más de 9.000
y nadie cuestiona las 30.000 víctimas de desaparición forzada. Porque la desaparición forzada, entre otras cosas, a diferencia de la ejecución política, efectivamente busca esconder, ocultar la información a las víctimas, etcétera, etcétera. De hecho, la organización de Macul, por su intermedio, presidenta, es una organización que efectivamente no sabemos quiénes son las víctimas que podrían estar ahí, y que me agradezco además que estén acá, porque muchas veces hemos recibido la denuncia de este espacio donde vecinos hablan de los horrores que se vivió en lo que hoy día llamamos la rotonda departamental, y que es bueno que se hayan agrupado los saludos. Y sin duda sean muy bienvenidos y bienvenidas, compañeras. Nos hemos visto en la lucha, así que es un agrado tenerles acá. Gracias, diputada. Diputada Schneider. Muchas gracias, presidenta. Saludar, por supuesto, a nuestros invitados e invitadas. Me sumo a lo que señalaba la diputada Pizarro por su intermedio, del gusto de que podamos discutir este tema. Es algo que teníamos muy pendiente. A mí me ha tocado, efectivamente, como señalaban las expositoras, colaborar con la agrupación de derechos humanos de Macul, y me parece que han hecho un trabajo tremendo por visibilizar precisamente esta situación, por traer al debate público que en el ex vertedero departamental hubo denuncias de tortura, de desaparición, de horrores de la dictadura, que deben investigarse, que deben establecerse la verdad. Y quería preguntarles a propósito de algo que hemos conversado, por supuesto, anteriormente, pero que creo que sería importante traerlo a la comisión para que también lo pueda escuchar el Ejecutivo, también se pueda referir. Me gustaría preguntarles cómo se ha dado el trabajo que han podido desarrollar con el Plan Nacional de Búsqueda, a propósito de que entendemos que es una excavación muy difícil, que es un terreno muy complejo para poder entrar a hacer las búsquedas y las pericias pertinentes, a sabiendas de que fue un vertedero, de que hay distintos dueños del terreno, qué sé yo, de que ha habido toda una complejidad para llegar al estado en el que estamos hoy día, y quería saber si es que podían comentarlo acá, y también el Ejecutivo podía referirse a propósito del Plan Nacional de Búsqueda. Eso es todo, presidenta, es todo lo que quería traer a colación. Muchas gracias. Diputado Palma. Gracias, presidenta. Junto con saludar a las agrupaciones y a Marcelo, encargado de sitio de memoria, con quien hemos compartido distintos espacios, y a la ministra, por supuesto. Yo quería señalar que también existen muchos lugares que se han ido conociendo en el tiempo. En el caso de mi distrito ocurrió con un ex centro educacional que se encuentra en la comuna de La Florida, en que el alcalde autorizó la demolición del inmueble. Este inmueble perteneció a las empresas que dependían de Filomena Narváez, ¿sí?, connotada persona en el ámbito de la educación de tiempos de dictadura en adelante, y lamentablemente se demolió ese sitio, y al demolerlo se dañaron los túneles subterráneos. Entiendo que hubo visitas de especialistas técnicos, donde hubo numerosos testimonios, algunos bajo amedrentamiento de maestros que trabajaron ahí, de estudiantes, de la comunidad educativa en general. Y hoy día no sé qué posibilidad hay de seguir tecnológicamente explorando ese lugar, porque la construcción se dio adelante, con la anuencia del señor alcalde Carter de la comuna de La Florida. Entonces quería manifestar esa preocupación, porque entiendo que este y otros lugares de alguna manera son espacios negados, o que a lo mejor no están contabilizados en estas cuentas que nos ha indicado Marcelo. Quería hacer la pregunta al respecto y poner el punto sobre el particular. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Diputado Kaiser, diputado Giordano, y de ahí le vamos a pasar la palabra a nuestras autoridades. Sí. Muchas gracias, señora presidenta. Yo quería saber cuáles son los criterios con los cuales se están estableciendo los sitios de memoria. Por ejemplo, en su momento se denunció la tortura del dirigente, abogado, profesor universitario Juan Luis Osa por parte del director de investigaciones, el señor Toro. En su momento, si se va a considerar también en ese sentido aquellos lugares en los cuales se torturó antes del 11 de septiembre de 1973, por una práctica que por lo demás se encargó también al gobierno de Eduardo Frei, y se le encargó a Salvador Allende. Se van a considerar los lugares donde se producían estas torturas como sitios de memoria. Otra consulta, señora presidenta, sería la siguiente.
Si se considera dentro de lo que es la cantidad de los sitios de memoria, también la Rotonda Pérez Ujovich o el memorial de Jaime Guzmán, porque ese memorial todos los años es destruido. Si es parte de si es considerado también un sitio de memoria dentro de lo que es el contexto de tanto la represión como la violencia política que iba asociado. Existe una razón por la cual el informe Rettig se hizo cargo de ambas formas de violación de derechos humanos, como lo dice el propio informe Rettig. Bueno, yo leí otra cosa entonces. Esas serían... y la última consulta es la siguiente. Si los representantes de las organizaciones de sitio de memoria que se encuentran aquí, incluida la aquí de... ¿Cómo se llama? Disculpe, el Macul, que por lo demás tengo el honor también de representar, han tomado contacto con el Ministerio de Justicia en razón de las osamentas que se encuentran en el servicio médico legal sin identificar. Muchísimas gracias, señora presidenta. Gracias, diputado. Solo quizás para aclararle, tortura existe en todos los países y en todos los tiempos. El punto es cuando esta se vuelve una política de Estado, lo que quedó comprobado con las comisiones de verdad en este país, y por lo tanto se refieren a ese periodo porque es en ese periodo que se produjo una política sistemática de tortura. O sea, cuando el director de investigaciones tortura no es un problema, pues no es un No, problema. eso jurídicamente no es calificado como una política sistemática, que requiere una planificación que va hacia una parte de la población o la población en su conjunto. El Partido Comunista y el Partido Socialista acusaron a Eduardo Frei de torturar sistemáticamente. Sigue sin ser, yo creo que, ¿sabe qué, diputado? Yo creo que controvertir la noción de sistematicidad cuando está suficientemente acuñada tanto a nivel nacional como internacional no tiene mucho sentido. Pero de todas maneras le voy a dar la palabra ahora a las autoridades para efectos de que, está el diputado Giordano primero. Muchas gracias. Y ahí al... Sí, gracias, presidenta. Bueno, primero que todo agradecer a nuestros invitadas presentes, particularmente a las organizaciones de memoria de derechos humanos que son fundamentales, como aquí se ha señalado, para que cuando hablamos de nunca más y que hablamos de garantías de no repetición de los horrores históricos con los que carga nuestro país, bueno, el rol que ustedes juegan es fundamental. Ese nunca más no puede ser una mera declaratoria y por lo tanto es un trabajo permanente. Yo he anotado varias de las cosas que ustedes han señalado, a mí me parece fundamental y me parece muy positivo que hoy día además tengamos al Ejecutivo acá para conversar algunas de estas materias, ¿no? Es efectivo que la memoria y que los sitios de memoria y el rol que ellos juegan sin financiamiento basal, por cierto que pueden terminar convirtiéndose en una mera declaratoria, no puede ser un suceso de solo autogestión, sino que tiene que ser una política de Estado permanente que vaya más allá de la voluntad de un presidente, que vaya más allá de la voluntad de algunos parlamentarios. Y por cierto, esta comisión donde ustedes ven a veces damos debates que aparentemente nuestra sociedad ya tiene medianamente resueltos, pero se vuelven a repetir en este espacio. Y lo digo a propósito de que usted señalaba que ojalá los tres poderes del Estado se hicieran cargo de entender esto como un problema de Estado. Esas son las dificultades que a veces enfrentamos. Sin perjuicio de eso, yo quiero solidarizar con lo que ustedes aquí nos han manifestado y solicitar por su intermedio, presidenta, que el Ejecutivo también pueda referirse en su presentación a algunas de las solicitudes más concretas que se han planteado acá, sobre todo porque hay algunos de nosotros y nosotras que además de no solo venir trabajando con las organizaciones codo a codo, diputado, también hemos intentado avanzar en la discusión sobre una ley de sitios de memoria que se haga cargo también de violaciones a los derechos humanos que han ocurrido en nuestra historia reciente. Y creo que eso es un desafío muy interesante. En nuestro caso incluso nos tocó presidir una comisión especial investigadora por los hechos ocurridos en la bodega Kaiser. Yo sé que ustedes están al tanto, lo hemos conversado más de alguna y otra vez. Y por cierto que ahí las barreras también institucionales han sido importantes para familias que hoy día siguen buscando verdad, siguen buscando justicia y, por cierto, también un reconocimiento en torno a lo que significa en nuestra historia reciente la violación de los derechos humanos. Gracias, presidenta. Gracias, diputado. Entonces quiero pasar la palabra a
la ministra de Bienes Nacionales, Marcela Sandoval, y luego al subsecretario. Bienvenida. Gracias, Presidenta, por su intermedio. Saludar a las organizaciones aquí presentes y a los parlamentarios también que conforman esta comisión. Quisiera partir, o sea, no es trivial que nos hayan citado, digamos, a la Subsecretaría de Derechos Humanos, al Ministerio de Bienes Nacionales, y el tercer órgano que tiene que ver con estos temas del Estado es, por cierto, Cultura. Quisiera partir despejando quizás la forma de trabajar en que tenemos estas instituciones, que tenemos distintas competencias, más no las mismas facultades, ni tampoco la potestad de financiamiento para abordar la política de recuperación o de protección de sitios de memoria y de declaración. Tenemos una mesa intersectorial entre los tres ministerios. De parte del Ministerio de Cultura es el Consejo Monumento, y como bien decía el representante de la mesa de sitios de memoria, que son muy pocos sitios hoy día en Chile los que tienen la declaratoria. Y eso es una cuestión más bien normativa, que tiene que ver hoy día con que el Consejo Monumento es el órgano que declara, en el fondo, que normativamente declara cuáles son monumentos históricos. Es la única forma de calificar hoy día en Chile. No hay una normativa específica respecto a los sitios. Sin embargo, la normativa internacional es muy clara y la ordena, digamos, y eso se ha explicado y se ha discutido aquí largamente en esta comisión también. Yo he seguido algunas sesiones. Hay un marco internacional que le dice a los estados que debe tener una política que aborde el trabajo con sitios de memoria, y en eso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha establecido ciertas categorías de cómo entender los sitios de memoria. Y aquí el entendimiento es muy claro. Son tres categorías. Por un lado, aquellos sitios donde se cometieron las violaciones a los derechos humanos, por un lado. Segundo, son sitios de memoria aquellos lugares donde se hizo defensa de derechos humanos. Por ejemplo, la Vicaría de la Solidaridad en trabajos de archivo. Y en tercer lugar, sitios de conmemoración, es decir, lugares que son significativos para la memoria del país, pero que no necesariamente ahí ocurrió una violación de derechos humanos. Entonces, son tres categorías que lo establece el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, y desde ahí la Comisión también, Valet, cuando identifica los sitios de memoria que aquí se han mencionado, la nómina se basa también en estas tres categorías, como para que tengamos el mismo marco de conversación. Y en ese sentido el primer aporte que tiene el Ministerio de Bienes Nacionales en el trabajo, y que lo ponemos a disposición también de esta comisión, y es con los datos que trabajamos con las distintas instituciones vinculadas al tema. Tenemos un catastro que actualiza y que trabaja con el Consejo Monumento y con la Subsecretaría de Derechos Humanos, y que en este minuto la cifra es bien similar a la que ustedes señalaban. De 1.023 sitios de memoria hoy día, y que están. ¿Por qué es interesante este dato? Porque están geolocalizados. Es decir, entonces, para cualquier pericia judicial, para cualquier investigación, investigación de cualquier tipo, no estoy hablando solamente judicial, sino también historiográfica, en fin, están geolocalizados exactamente, y 195 referencialmente. Entonces, esto es lo más exacto que podemos tener como catastro hoy día en el Estado. ¿Y por qué no se acerca a los 1.100 y algo? Es porque algunos, efectivamente, si bien están dentro de la nómina de las comisiones, de verdad, son sitios que no se encontraron, digamos que no se digamos, por las investigaciones y los datos que se daban, no lograron puntualmente identificar georreferencialmente. Esa es la razón de esa diferencia menor en ese dato. Pero este catastro es el que nosotros trabajamos, y también lo ponemos a disposición de las organizaciones, en el sentido que podemos ir actualizándolo, mejorándolo, y con esto también ha servido para distintos tipos de investigación. Por otro lado, hay de señalar que por qué Bienes Nacionales tiene un rol en la política de memoria del país. A Bienes Nacionales le corresponde resguardar la propiedad fiscal, y muchas de las atrocidades o violaciones a los derechos humanos se cometieron en recintos que eran del Estado. Algunos de ellos hoy día no están en manos del Estado, han sido
recuperados, pero también algunos recintos son privados, en manos de privados, y ha habido que adoptar distintas políticas de acuerdo a las facultades que nos da la norma chilena para poder recuperarlo. Y eso efectivamente ha sido un ejercicio difícil, como aquí se señalaba, porque evidentemente eso ha requerido procesos complejos de diálogo, de décadas de trabajo. Ahí hay un mapa, si quieres vamos avanzando. Acá atrás tienen algunos de ellos, ahí estamos dando algunos ejemplos de concesiones que tenemos, que son distintas, que digamos que están en manos del Estado y que hemos ido de alguna manera dando en distintas figuras de administración. Quiero dar un solo ejemplo, que el año pasado la fosa de Pisagua era un sitio de memoria que estaba en administración municipal, que de hecho hubo varias denuncias públicas en que estaba abandonado, prácticamente convertido en un lugar de donde se botaba basura. Nos tocó ir con el subsecretario a la recuperación de la fosa de Pisagua, donde el Estado, o sea, bienes nacionales, quita esa administración municipal, la recupera y luego fija una mesa de trabajo en Tarapacá para poder definir quién lo va a administrar y entregarlo finalmente a las entidades que correspondan. En algunos casos se ha dado la administración a organizaciones familiares, de sobrevivientes, de expresos políticos, de distintas organizaciones que tienen representación o que tienen vínculo directo con el caso. Ahí tenemos una mesa de trabajo en el caso de Pisagua. En algunos casos hay una organización vinculada, pero en la mayoría son mucho más de una. Entonces, evidentemente ahí hay que entrar en esa conversación para definir la figura de administración. Pero tenemos otros ejemplos, como parece que se adelantó la PPT. ¿Puedes volver uno para atrás? Ya, por ejemplo, la Casa de la Memoria, Agrupación de Amigos y Familiares de Copiapó. En ese lugar no existió represión, más es hoy día un sitio de conmemoración, donde la agrupación de familiares y amigos de ejecutados políticos y detenidos desaparecidos, además vinculado a todos estos casos, la mayoría a Caravana de la Muerte, hoy día tienen un permiso, de hecho lo fuimos a dar hace algunas semanas, un permiso a largo plazo para ocupar ese lugar. Y ese lugar que sirve en definitiva para responder a la respuesta del Estado para trabajar con la memoria, que es un deber también del Estado, entre otros, de protección y defensa de los derechos humanos. Tenemos muchos ejemplos en todo el país, ahí en el mapa se ven, y me gustaría detenerme solo ya algunos que se han entregado, digamos, los permisos, como la ex cárcel de Valparaíso, Rocas de Santo Domingo. Hemos tenido un caso en particular, justamente en la comuna de Macul, con Irán 3037, y lo cito porque para explicar que Bienes Nacionales no tiene la facultad de expropiación, la tiene el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Entonces, en el caso de la mal llamada ex Venda Sexy, este lugar lo que se hizo fue, el MIMBU expropió esta casa que era de un privado, y la expropiación consistió después en el traspaso al Ministerio de Bienes Nacionales. ¿Qué se hace con una figura de expropiación? Pues nos han preguntado mucho a propósito del anuncio de la cuenta pública por Colonia Dignidad. Luego de eso se fijan, una vez que pasa el fisco, que pasa a Bienes Nacionales, se fijan visitas técnicas, un plan de visitas técnicas en que entran varios organismos, entre ellos Cultura, la Dirección de Arquitectura del MOP y otros organismos, para ver justicia, por supuesto, y MIMBU, Bienes Nacionales, para ver ahí cómo está el lugar, si es que procede a hacer pericias judiciales o no, en fin. Todo eso ocurre en las visitas que además son consensuadas, acordadas con la organización respectiva que está vinculada al sitio. Y eso es lo que ha ocurrido con la ex Venda Sexy antes de hacer la entrega definitiva de la administración que ocurrirá en julio. Esa es la figura de expropiación, porque muchas veces nos preguntan si Bienes Nacional expropia, Bienes Nacional no expropia. Administramos propiedad fiscal. Dale, Dani. Bueno, ya mencionaba el anuncio de Colonia Dignidad, eso es la región del Maule. Bueno, la explicación de la ex Venda Sexy da cuenta de es un anuncio. Ahí lo que existe es una comisión mixta entre dos estados, Chile y Alemania, porque efectivamente ahí hay un trabajo que también además incluye a la Cancillería y a los mismos organismos que mencionaba anteriormente, Cultura, Justicia y Bienes Nacionales,
que nos corresponde llevar adelante vía ese oficio que el ministro de Justicia instruye a el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, la figura de expropiación. Los términos de aquello todavía no están definidos, así que eso va a ser más adelante una conversación bilateral. Dale, Dani. Ya, dale nomás. Quisiera dar un ejemplo. En el caso de Miraflores 474, me parece que es 724, eso es Magallanes. Pero ¿cuál es el de Magallanes? ¿Qué es? Colón 363, que se me confunden los números. Ya. En el caso de ese recinto que es conocido como la Casa de la Risa, mal llamado, pues esos nombres son todos en alusión justamente pero es como si hicieron conocido a la tortura, en fin. Hoy día tenemos una mesa de trabajo que ese sitio fue siniestrado. Y al ser siniestrado, evidentemente que cuando está en manos del fisco, nosotros tenemos que generar todas las condiciones para que eso no ocurra, digamos, porque evidentemente son lugares que si uno tiene que resguardar antes de pasar en administración, debe haber un cerco perimetral, algo que garantice seguridad. En ese caso sufrió 2 o 3 incendios. Hoy día lo que estamos haciendo es obra de contención para la estructura, para que efectivamente no se caiga. Hay una mesa de trabajo con las organizaciones, están todas las autoridades regionales involucradas, pero eso tiene que pasar por el Consejo de Monumentos porque tiene una declaratoria y además, como es un edificio patrimonial, no es llegar a intervenir su reconstrucción, porque en este caso es una reconstrucción, diría casi total, está prácticamente muy dañado. Yo la mayoría de estos lugares que les estoy nombrando hemos ido a fiscalizar, hemos ido a terreno, entonces sabemos de lo que hablamos. Adelante, Dani. Sí, la última Los Ríos. Este es otro ejemplo, ¿por qué les he ido dando cuenta de estos ejemplos? Porque son distintas formas de gestión que tiene bienes nacionales y en distintas etapas que nos ha correspondido intervenir en el trabajo de sitio. Por ejemplo, hoy día en la ex cárcel de Isla Teja estamos en los trabajos de reparación para poder entregarla en administración. ¿Por qué es importante esto? Porque bienes nacionales no puede hacer trabajos en obra una vez entregada la administración de un inmueble fiscal o de un inmueble recuperado. Por eso es importante señalarlo. Entonces, nuestro trabajo siempre es antes de la entrega a la administración. Y en el caso de la ex cárcel Isla Teja, bueno, ahí se ve, estamos en la visita, fuimos a fiscalizar, ahí hay un problema en la techumbre, que son problemas de obra, en el fondo, pero igual lo traigo a esta comisión para dar cuenta de que acá también nos enfrentamos a materialidad concreta. Cuando hablamos de sitios de memoria y de protección, nos estamos enfrentando a lugares que han pasado años con deterioro y que evidentemente requieren de protección, de inversión para que se mantengan como para el significado que tienen, ¿ya? Y hay un dato que no sé si se pasó rápido, que me interesa darlo, el de la figura, para darte la palabra, subsecretario, el tema de la figura de administración, que está al principio, el catastro. ¿La tiene ahí a la vista? Sí, el comienzo. Ahí. No, una después. Ya, esto es importante. De los 1023 que tenemos en el catastro en bienes nacionales que yo les mencionaba al principio de sitios de memoria, 552 son propiedad fiscal, o sea, están en propiedad fiscal, ¿ya? Lo que no quiere decir que hoy día están en manos del Estado, sino que están en propiedad fiscal, ¿ya? 487 de ellos están con administración, pero esto no ha sido una administración necesariamente para organizaciones de derechos humanos. Algunos están en organizaciones culturales, algunas están en instituciones de diverso tipo, privado, porque como bien señalaban al principio la coordinadora de sitios de memoria, solo 60 son los que tienen esta declaración de monumento histórico. Y los permisos que da bienes nacionales son los permisos que da a cualquier inmueble fiscal que dé garantías de que efectivamente ahí se desarrolle un proyecto, que son permisos en general a largo plazo,
Y solo también para graficar, y ahí sí que te doy la palabra y me quedo callada. Qué bueno que esté la Mónica González por su intermedio presidenta de la Corporación Memorial Cerro Chena, porque a veces nos encontramos con temas administrativos que tienen que ver, por ejemplo, con acceso a sitios de memoria. Y en el caso de Cerro Chena había una limitación no solamente como del sitio mismo, sino del acceso al sitio, porque a veces hay recintos que fueron de la Fuerza Armada. En este caso es un recinto de infantería que está vigente. Y muchas veces el diálogo procede, y eso es efectivo, pero no podemos quedarnos en eso, sino que hay que generar una medida efectiva para que el acceso ocurra, y eso significa que ahí interviene nuestro ministerio haciendo los deslindes, conversando con las autoridades del lado, en fin. Y lo otro, que para el tema de los accesos también es importante la visibilización. No estamos hablando de lugares solamente que estaban emplazados en las ciudades, en centros urbanos, sino también a veces algunos en lugares rurales, alejados. Por lo tanto, hemos pedido también, hemos hecho gestiones con Vialidad para que a veces exista un acceso, digamos, visibilizado en la vía pública, en alguna vía, para que efectivamente, como en el caso de Cerro Chena, se sepa que en ese lugar existe un lugar de memoria y no sea un lugar que uno pase, digamos, por la autopista y no sepa que ahí está. Entonces, esto requiere de un esfuerzo interestatal bien grande, que puede tener mucha burocracia entre medio, pero creemos que es indispensable para responder al deber del Estado de garantía no repetición, pero también de trabajo con los sitios de memoria. Ahí me quedo, presidenta. Muchas gracias. Muchas gracias, ministra. Le paso la palabra al subsecretario. Muchísimas gracias, presidenta. Por su intermedio, por supuesto, quiero saludar a todos los diputados y diputadas presentes. Pero en particular quiero destacar que las organizaciones estén presentes en esta sesión, porque si uno revisa el avance que ha tenido la justicia transicional, el trabajo de incluir la memoria dentro de la verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición ha sido gracias a esa contribución histórica y de muchas décadas. El giro al que tal vez estamos confrontados como gobierno y como sociedad consiste, por lo tanto, en que el Estado pueda expresar contundentemente una respuesta y una política de continuidad estatal que vaya mucho más allá de lo discrecional y la voluntad política momentánea que pueda tener un gobierno u otro. En ese sentido, yo quisiera mencionar, porque la ministra de Bienes Nacionales ha sido muy clara respecto de lo que ya se está haciendo, quisiera puntualizar algunos aspectos que nos hacen aspirar a que el marco normativo sea revisado para actualizarlo a las nuevas necesidades y a este propósito que nuestro presidente nos ha encomendado de transformar esto en una política de Estado real y que el peso que han llevado las familias y los sobrevivientes en sus espaldas sea un peso que más bien lo asuma la sociedad en su conjunto, porque esto no es un tema de esas familias, de esos sobrevivientes, de esos partidos, de esos mártires, sino que es un tema para la sociedad en su conjunto, y ahí, por supuesto, están absolutamente invitados todos los que piensan distinto a nosotros, porque esto es un tema de cómo se construye una historia, un presente, pero sobre todo un futuro común. En ese sentido, quisiera mencionar algunas cositas. Nosotros lo que estamos actualmente describiendo es un conjunto de instituciones que están actuando en forma coordinada. Y eso es valioso, pero depende de ciertas voluntades o mandatos presidenciales. Por lo tanto, la inquietud, uno, es que esta dispersión de esfuerzos que a veces tienen cierta falta de coherencia en la respuesta estatal frente a un sitio de memoria o a una política de memoria, queremos que se organice un poco mejor para dejarlo a quien venga después, sea de la alternancia política o sea de nuestro sector, da exactamente lo mismo porque esto es para todo el país. Por lo tanto, creemos que hay que revisar la gobernanza, las responsabilidades, pero sobre todo, como se ha mencionado aquí, por su intermedio presidenta, el diputado Jordiano lo dijo con mucha claridad, la necesidad de contar con recursos que no sean concursables y que garanticen una política de Estado en materia de derechos humanos y el trabajo que se puede hacer específicamente en los sitios de memoria. Otro aspecto que quisiera destacar, complementando a la ministra, es el tema de las vandalizaciones. Y aquí traigo un par de datos que yo creo que nos van a ayudar a ilustrar el punto. Nosotros tenemos en los registros, y esto ha sido un ejercicio que se ha hecho desde el Ministerio de las Culturas, aquí un breve paréntesis, aquí interviene Bienes Nacionales, el Ministerio de las Culturas y el Patrimonio, Ministerio de Justicia, pero también Subdere y Ministerio de Obras Públicas. Es decir, puedo decir con mucha satisfacción que aquí hay un conjunto de actores que están poniéndose a disposición, como bien lo sabe la gente de Cerro Chena, donde literalmente intervinimos 4 sectores distintos para entregar el comodato, hacer gestión en el plan de búsqueda respecto de pericias, garantizar un acceso vial,
cerrar el perímetro y además ofrecer una capacidad de explotar como corresponde ese espacio de educación. Entonces, respecto a las vandalizaciones y los agravios, que yo creo que es un tema absolutamente relevante que nos pone la alerta respecto de lo que tenemos que proteger. El 2018 existían 10 denuncias registradas, el 2019 26 denuncias registradas, el 2020 42 denuncias registradas. Es decir, hay una progresión y esto tal como... Bueno, el diputado Kaiser, por su intermedio presidenta, hacía mención a lo que ocurrió en el caso de Jaime Guzmán, que por supuesto no podemos sino condenar. Yo quisiera llevarlo más lejos. En el caso del Cementerio General, las vulneraciones que se hacen a la honra y a la memoria del expresidente Allende, de Víctor Jara, de Joan Jara, de Gladys Marín, también afectó a un conjunto de expresidentes y a un conjunto de exmilitares y generales. Es decir, esto es un tema que tiene que ver con la sociedad en su conjunto y la capacidad que tiene el Estado de apersonarse rápidamente. Y este es el segundo aspecto que yo quisiera destacar respecto de la norma que debiéramos prontamente discutir en este Congreso. Mecanismos donde se clarifique no solo a la categoría, la clasificación, la calificación de los sitios, como señalaba Marcelo, sino que en el caso de la mantención, preservación y actuación oportuna en caso de vandalización y agravio. Agravios que, digámoslo, no solo afectan a los sitios, a sus monumentos, a su materialidad, sino que muchas veces está tristemente, además, incrementado por amenazas personales a las personas que trabajan ahí o que reivindican dicha memoria. Es decir, estamos hablando de algo muy grave. Eso, por lo tanto, en este momento les quiero decir que no estamos de brazos cruzados. Evidentemente, me acompaña Pablo Rubiño, que es el jefe de la Unidad de Memoria del Programa de Derechos Humanos, y ya existe un trabajo en una mesa interministerial para trabajar respecto a las vandalizaciones, donde se está trabajando en un protocolo que esté a la altura. Y quiero anticiparle a los quienes están en esta mesa que en la solicitud de presupuesto estamos considerando recursos para ir a responder rápidamente con un fondo, porque sin dinero lamentablemente nos quedamos bastante frustrados y con cierta impotencia de dar una respuesta como corresponde. Quiero pasar a otro punto, si me lo permite, Presidenta, muy brevemente, respecto de, tal como me lo pedía por su intermedio el diputado Giordano, que nos hagamos cargo de una de las consideraciones que fueron levantadas. Quiero ser muy específico respecto del caso Macul, un caso que he tenido la oportunidad de mirar en detalle. Es precisamente el tipo de casos que atiende el Plan Nacional de Búsqueda, Verdad y Justicia. Es precisamente ese tipo de casos donde falta una respuesta del Estado a la altura. Por lo tanto, nosotros ya somos parte, con un abogado del Programa de Derechos Humanos en la causa, pero además estamos haciendo las gestiones y las coordinaciones para aportar antecedentes, que ese sería el valor que aportaría el Ejecutivo al trabajo que autónomamente realiza el Poder Judicial. Y ahí hay novedades bastante interesantes respecto de precisar el lugar donde corresponde explorar, hacer las pericias correspondientes. Tal como lo mencionó la diputada Schneider por su intermedio, Presidenta, este es un terreno particularmente complejo, operó como vertedero, es arenoso, pero además todos comprenderán la dificultad de abordar un espacio muy amplio, que además tiene una profundidad donde queremos ir a explorar de 70 metros. O sea, es algo extremadamente complejo técnicamente. Y es ahí, por lo tanto yo lo planteo así, es ahí donde tenemos que evaluar la fortaleza o debilidad del Plan Nacional de Búsqueda. ¿Somos o no somos capaces de hacerlo? Como lo estamos haciendo, por ejemplo, en Tocopilla, con la mina de la Vela Idosa, donde estamos haciendo la tercera intervención porque tenemos complejidades técnicas que tenemos que resolver, porque en eso consiste lo que nuestra voluntad y el mandato del presidente en el caso de la búsqueda. Eso creo respecto a ese tema, y por lo tanto puedo aportar detalles, pero les pido que se respete la confidencialidad, evidentemente, de los antecedentes, y de ese modo podemos en algún momento tener noticias relevantes de ese esfuerzo. Y finalmente... no, por favor. Sí, y solamente si les parece, me gustaría dar la palabra a Pablo Rubiño para que él muy brevemente, pedagógicamente, nos explique qué se requiere hacer para que uno pase de una situación donde hay un espacio con un significado potente, se pueda transformar en eso que le ofrecemos a la sociedad, que es un sitio de memoria para la educación en derechos humanos. Muchas gracias, Presidenta, por su intermedio también a las diputadas, diputados, colegas que nos acompañan y por sobre todo a representantes de organizaciones de derechos humanos que hacen un trabajo increíble, cotidiano, de muy largo aliento. Señalar quizás como cuestión fundamental algo que indicaba también por su intermedio, Presidenta, la diputada Frías, ¿no?
la diputada Pizarro. Los números con los que trabajamos son cifras oficiales que lamentablemente son cifras pétreas, no se mueven. 1.132 sitios es el número que venimos trabajando desde que el informe Balich fue publicado. Por lo tanto, no tenemos un mecanismo de incorporación, ni tampoco tenemos un mecanismo de valoración. El primer sitio de memoria que logró una protección legal fue Hornos de Lonquén. Y Hornos de Lonquén generó un movimiento que se ha denominado como por los académicos de patrimonialización. La única herramienta para proteger un espacio termina siendo declararlo patrimonio, ¿no? Y la vía es entonces recurrir a una ley específica, la ley 17.288 sobre monumentos nacionales, y señalar que esto tiene un valor histórico. El lugar, la obra, el espacio, la ruina, etcétera, tiene un interés histórico envuelto. Entonces lo que generaron las organizaciones de derechos humanos con no poca paciencia y porfía, por supuesto, fue determinar cuáles eran estos espacios, sus límites, dónde estaban, ¿no?, los lugares de mayor interés, y rescatar los atributos patrimoniales. A través de eso se forma un expediente que es presentado entonces al Consejo de Monumentos Nacionales, y el Consejo de Monumentos realiza una investigación, una valoración, oficia a otras instituciones públicas, y después de obviamente una larga investigación, asistencia en terreno, se determina si es que efectivamente corresponde o no este espacio a un monumento histórico. Otra situación paralela es la protección que obtienen monolitos, bustos, cualquier obra erigida en la vía pública que pasa a ser un monumento público, que es una situación paralela, ¿no?, y que no detenta de esta investigación por detrás y este expediente que se ha conformado y por lo tanto el perímetro de protección que he conversado. Bien. A raíz de aquello, entonces, es que el Consejo de Monumentos, abriendo este expediente y declarándolo monumento histórico, da un primer paso. Y se ha entendido que ese primer paso es habilitante en alguna medida, sin perjuicio de que no está establecido en ninguna parte, porque como bien señalaba también por su intermedio el presidente y representante de la red de sitios, Marcelo Acevedo, no contamos con una ley de sitios, por lo tanto no contamos con una orgánica, no contamos con una distinción, lo que tenemos son normas de derecho internacional, lo que contamos son, por un lado, la opinión del Instituto de Políticas Públicas de Derechos Humanos del Mercosur del 2012 y por otro lado la resolución 3 del año 2019 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que nos dan un rango y nos dicen, bueno, van a ser sitios de memoria, como bien decía la ministra por su intermedio también, presidenta, serán sitios de memoria estas tres categorías. Por lo tanto, hoy día nosotros no tenemos un vocablo de si hay una distancia entre un sitio de memoria, un espacio de memoria, un museo de memoria. Todo es lo mismo para nosotros porque no lo tenemos regulado. De ahí, primero, la necesidad intelectual de regularlo para distinguirlo, para tratarlo, para abordarlo, para financiarlo, etc. Hoy lo que ocurre entonces es que aquellos lugares que, como bien decía Marcelo Acevedo hace unos momentos, no alcanzan a ser, o sea, son 60, ¿no? Es un número muy poco significativo para los 1.132, son estos espacios, los que por un lado pueden optar a la administración de ese lugar y pueden solicitar, por lo tanto, alguna forma de administración gratuita, ¿no? Y por otro, el financiamiento más relevante que hoy día cuenta el Estado, que es aquel que otorga el programa de sitios de memoria del Servicio del Patrimonio, SERPAT. Que tiene distintos componentes y que me parece que también sería pertinente poder ahí incorporarlo en esta conversación por su relevancia y también por el volumen de trabajo que genera. En ese sentido, se generan planes de gestión de estos sitios para poder solicitar esas administraciones, para poder solicitar ese financiamiento. Pero eso es un universo ínfimo. Ínfimo estoy hablando, es el 1%. Si son 1.132 los sitios informaban Balich, y como decía la ministra por su intermedio, son 1.023 los que nosotros logramos georreferenciar exactamente. Estamos hablando de 13 a 15 sitios que obtienen un financiamiento estatal que tiene una categoría bianual hoy en día, pero, y este es un aspecto a atencionar evidentemente, la ley de presupuesto de manera anual, por su artículo 23, obliga al Ejecutivo a que aquellos recursos que no estén contemplados en la ley, recursos corrientes y de inversión, que sean traspasados a particulares, deben obligatoriamente ser concursados. Es la crítica, en mi cargo, ¿no?, como coordinador del área de memoria, nosotros tenemos un fondo concursable. Ese fondo concursable asciende a 128 millones de pesos. Ese fondo concursable no distingue entre los monumentos históricos, etcétera, pero a raíz de aquel, nosotros hemos de concursar recursos. La ley nos obliga, así como también al Servicio del Patrimonio, obliga esta concursabilidad.
No existe tampoco en ese sentido una consideración por este trabajo, por la proyección que genera, y como normalmente nosotros también al interior de la subsecretaría ponemos en valor, las organizaciones de la sociedad civil en un país tan extenso como este y con tantos sitios hacen un trabajo que el Estado de ninguna manera podría cubrir. Entonces, nuestro análisis, y lo que queremos también tensionar y el día de mañana ojalá discutir, es cómo nosotros damos cabida a una administración sostenible, sustentable, responsable, que al alero del Estado, lógicamente, pueda brindarle a las organizaciones los mecanismos suficientes para evitar, ¿no?, pasar por este largo periplo de declarar monumentos, de ingresar a la administración formal para que a cuentagotas empecemos a hacernos cargo, versus una figura, una política pública mucho más estable que comprenda que los sitios de memoria son una categoría en sí misma y que pueda también al mismo tiempo hacerse cargo de una, primero, administración sustentable y segundo, un financiamiento base que les permita funcionar. Muchas gracias. Quiero abrir un par de palabras a los colegas, si así me lo pidieran. Diputado Kaiser. Gracias, señora presidenta. Una consulta, porque estamos hablando, eran 1.200 lugares de memoria, ¿eso es correcto? Más o menos 1.100 y algo. 1.132, de acuerdo. Si uno fuese a equipar todos esos sitios de memoria, es decir, efectivamente administrarlos, supongo que el gobierno tiene una planificación para eso y cuánto costaría. Ese es el primer punto. Si no lo tiene, sería interesante que nos hiciesen llegar. Entonces, ¿cuáles serían los parámetros económicos de los que estamos hablando? La segunda consulta que yo quería hacer, señora presidenta, es específicamente sobre el caso de Colonia Dignidad, porque ahí se va a expropiar, pero se va a expropiar todo lo que fueron los predios que pertenecieron a la Colonia Dignidad, se va a expropiar un lugar específico dentro de lo que fue la Colonia Dignidad, porque eso también tiene que ver y va a tener un impacto en lo que son las finanzas públicas. No es especialmente barato el campo hoy en día y tiene que pagarse a precio de mercado. En el sentido también muchos de los sitios de memoria que se encuentran en este momento en manos de privados, como por ejemplo lo que fue, creo, Villa Grimaldi, ¿no?, que tuvo que ser expropiado, fue Villa Grimaldi, que estaba en Macul. Disculpen. Exactamente. Disculpe la confusión. También tuvo que ser expropiada, y tuvo que ser expropiada a precio de mercado. Es decir, aquí existe también lo que se llama una demanda económica respecto del Estado, y el Estado nos tiene que decir de qué manera y en qué condiciones está como para poder priorizar esos recursos, si es que quiere priorizarlos, ¿no? Porque supongo que también está demandado en otros flancos y en todas las comisiones le andan pidiendo plata. Muchísimas gracias, señora presidenta. Gracias, diputado. Subsecretario, ministra, ¿alguno de los dos quisiera referirse al tema? Sí, si le parece, presidenta, voy a responder a la primera pregunta y le dejo la segunda pregunta a la ministra respecto a Colonia Dignidad. Sí, en el caso de lo que usted señala, diputada, por su intermedio, presidenta, yo creo que en ningún caso uno puede imaginar ni deformar el concepto pensando que vamos a hacer la misma intervención en todos los lugares que tienen una connotación de sitio de memoria. Entendamos primero que hay lugares que son parte de rutas de memoria, es decir, para responder a la aritmética que no la veo con tanta complejidad, si nosotros tenemos cerca de 30.000 personas consideradas en Ballet, 28.000, y si uno piensa en los centros de detención, centros de tortura, centros de exterminio, evidentemente la proporción de 1.132 cuadra en términos de cuánto agente del Estado había respecto de los precios y respecto de los espacios donde se cometieron estas barbaridades. Por lo tanto, hay que entender que aquí hay un circuito, que es un esquema, es una política de Estado, es terrorismo de Estado, es una cosa organizada sistemáticamente por un conjunto de instituciones que bien sabemos cuáles son. Por lo tanto, despejemos de una vez esa confusión. Los números no tienen que cuadrar uno a uno, porque aquí estamos hablando de centros donde mucha gente pasó y la misma persona puede haber pasado por distintos centros. Sí, no, pero es que para que despejemos eso, porque volvió a salir la dura aritmética, me parece que es un poquito agraviante también. Lo segundo es que los sitios de memoria, no todos son declarados, no todos son monumentos,
pero sí hay una reivindicación de muchas personas respecto de un lugar que para ese grupo o para ese caso tiene una relevancia. Por lo tanto, no se imagina un museo de la memoria en 1100 de los 32 casos, sino que imaginemos que por región sí yo reivindicaría como Estado, y tomando cierta distancia, sino que no una cosa personal, sino que como Estado, yo reivindicaría la necesidad que tengamos espacios que permite ilustrar lo que allí ocurrió, tanto en términos de represión como en capacidad de organización frente al Estado represor. Y eso se puede perfectamente acordar, se pueden definir prioridades, se puede, con las organizaciones, porque esto se hace con las organizaciones, definir cuáles son los centros que tienen un peso simbólico mayor para hacer este trabajo, ya sea por su cercanía con la comunidad, ya sea por el peso simbólico que tiene, por ejemplo, el caso de Pisagua, que claramente está lejos, porque como dijo la ministra, no está en la pasada de la Plaza de Armas. Entonces, yo creo que hay una capacidad de los actores involucrados, del Estado chileno, en base a una tradición institucional respetable, sólida, con hechos, de abordar estos temas en su complejidad, pero con responsabilidad. Señora Presidenta, sobre el punto. Es que lo que sucede es lo siguiente. Yo hice una pregunta muy clara respecto de cuáles iban a ser los compromisos financieros que iba a asumir el Estado. Respecto de esto, respecto de lo que iba a ser el financiamiento de los sitios de memoria. Esa es la pregunta. Diputado. Entonces, si a mí me responden ampliamente, lo cual yo reconozco porque es una capacidad política que uno va desarrollando, no responder a las preguntas. Le pediría sin sarcasmo. Yo le estoy consultando, señora Presidenta, por su intermedio, Sí. al señor subsecretario y a los representantes del gobierno, cuánta plata van a poner sobre la mesa, cuáles son los programas que tienen. Y me están respondiendo algo que no tiene nada que ver con lo que pregunté. Gracias, señora Presidenta. Diputado, yo creo que de todas maneras, porque voy a tener que cerrar ya esta parte de la sesión, decirle sí, No, yo igual, lo yo tengo que salvo, le toca a la ministra y después vamos a cerrar. Lo único que quiero decir es que todos los años nos vemos todos enfrentados en este Parlamento a tener que defender los sitios de memoria, cuya única manera de sostenerse, y en una parte ínfima como se ha planteado ahora, tiene que ver con el presupuesto que pone el Estado, que es bajo, y con los fondos concursables que tienen esos propios sitios para mantenerse. Desde mi perspectiva, es todavía una vergüenza que tenemos en esa situación en Chile. Y esperaría, y esa va a ser mi última locución, a que la pregunta del diputado Kaiser se resuelva a partir, por ejemplo, de una ley de sitios de memoria que necesariamente debiera no solo hacer calificación jurídica, sino que también establecer un aporte basal para aquellos sitios que sean declarados como tal. Antes de eso, la verdad es que es bien incierta la suerte de los sitios de memoria en este país. A veces les toca, a veces no les toca. Por su intermedio, presidente. Sí, yo... Sí, yo voy a intentar responderle. Además de lo que decía la presidenta de esta comisión, hay que entender que en esos 1.032 catastrados y 1.123 identificados en la comisión Ballet, estamos hablando de una diversidad. Estamos hablando de lugares grandes como la ex cárcel Isla Teja, que ahí la veíamos en las imágenes, a monolitos. O sea, esa es la dimensión. El financiamiento hoy día no es un financiamiento basal, es fondos concursables, por lo tanto es bien difícil en una formulación presupuestaria que no existe una glosa que dice sitios de memoria de estimar un gasto, porque efectivamente eso no existe. Si la comisión solicita estimar un gasto de aquello, habría que formar evidentemente un estudio técnico que hiciera eso, pero entendiendo que aquí hay una diversidad de lugares. No estamos hablando todos de recintos como cárceles o lugares con infraestructura, sino que estamos hablando incluso de calles. ¿Ya? Hay personas que las mataron también en una calle, entonces también ahí la calle es un sitio de memoria. Bueno, eso. Segundo, Colonia Dignidad, el anuncio es una expropiación parcial, es acotada. Y evidentemente cualquier expropiación requiere recursos, obviamente. Pero hay que entender que los sitios de memoria, como yo lo describí al principio, de acuerdo a lo que ha dicho el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, también se entiende como una medida de reparación,
no es solo conmemorativa, sino también de reparación. Por lo tanto, cualquier inversión que haga el Estado respecto a esa medida de reparación se consigna como aquello. La expropiación de Irán 30-37 es la compra de un inmueble, como el Estado ha tenido que recurrir muchas veces a compras de inmueble por distintos fines que tienen que ver con el deber del Estado. Como ahora, por ejemplo, hemos tenido que comprar, digamos, desde el Ministerio de Vivienda y Urbanismo ha tenido que comprar, adquirir terrenos para el plan de emergencia habitacional. Cuando hay compromiso del Estado, evidentemente que se tiene que recurrir y eso está dentro de la formulación presupuestaria. En el caso de Irán 30-37 estuvo en la formulación presupuestaria 2023. Y creo que esos eran los dos temas que me quedaban y bueno, y solo para cerrar, tanto en esta mesa intersectorial en que está Subsecretaría de Derechos Humanos, Bienes Nacionales y Cultura a través del Servicio Patrimonio, hemos estado trabajando y respecto a la necesidad de una política nacional de sitio de memoria, que no es novedad porque en otros periodos también se ha trabajado. Hay documentos, hay antecedentes, tanto desde los sitios como también del programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y otros, digamos, respaldos que hay. Entonces, no estamos partiendo de cero, pero creo que es importante que esta comisión, acá lo han planteado, como Ejecutivo recogemos y evidentemente entendemos también que hay iniciativas legislativas en esta línea, pero hoy día no existe. Porque evidentemente eso requiere de presupuesto de la Nación. Por lo tanto, es, digamos, prerrogativa del Ejecutivo. Muchas gracias, diputado Kaiser. Le voy a dar la palabra y después voy a cerrar. ¿Qué cosa? Primero, ¿qué? Pídalo. Muchas gracias, Presidenta. Me gustaría solicitar el acuerdo de esta comisión para que el Ministerio efectivamente nos genere esa mesa técnica de la cual habló y nos entregue un informe respecto de cuáles serían los requerimientos financieros que creen van a ser necesarios para la implementación del plan. Muchísimas gracias, Presidenta. Yo no estoy de acuerdo con ese acuerdo porque me parece que hacer ese estudio sin que haya un marco jurídico dentro del cual instalar lo que sería la ley de sitios de memoria no me parece procedente. Lo que sí invitaría al Ejecutivo a que durante el año pudiéramos volver a juntarnos en esta sesión con ustedes una propuesta ojalá, de ley de sitios de memoria. El país lo necesita y se lo merece. Con eso, ¿quiere que lo votemos? Votemos el acuerdo. En votación el acuerdo del diputado Kaiser. ¿Don Cristian Araya? No. ¿Don Andrés Giordano? ¿Don Andrés Giordano? ¿Don Jorge Guzmán? A ver, aclaro, el pareo es para la votación del proyecto de ley. Sí, pueden votar en esto, no en el proyecto de ley. Así que no hay excusa. Sí, pues. Porque no es proyecto de ley. El pareo está concebido para... Artículo 9 de la ley orgánica. Y bien clarito. Parto de nuevo. Don Andrés, ¿lo dejamos al final? Don Jorge Guzmán. A favor. Diputado Kaiser. A favor, señor secretario. Diputado Lavé. A favor. Lagomarcino no está. Lilayú, Daniel Lilayú. No está. Yo lo vi. Ah, aquí está. Doña Erika Yanco, por ahí la vi. ¿En contra? Doña Jiménez Sondón, no la he visto. No. Está. Don Hernán Palma. En contra. Doña Lorena Pizarro. Voy a argumentar mi voto, ¿puedo? ¿Se puede en este momento? Sí. A ver, voy a señalar por qué mi votación. Lo primero que quiero señalar es que a mí me parece un horror cuando se habla de cerca de 28.000 víctimas sobrevivientes de tortura. 28.000 personas que fueron torturadas en este país. Me parece un horror cuando hablamos de personas ejecutadas por sus ideas y sus pensamientos, y lo más abominable sin duda que existan personas desaparecidas. Yo no sé si el número de más de 1.200 centros de tortura es poco o mucho. Creo que lo que me angustia
y me horroriza es el número de víctimas, de personas que fueron perseguidas por sus ideas. Entonces, de esto, la verdad que en lo personal, Presidenta, y lo digo a la Comisión y a nuestras invitadas e invitados, informes por tenerlos a mí no me interesan. Yo quisiera escuchar que vamos a avanzar en una ley de sitios de memoria, considerando las organizaciones, que permita construir memoria para que nunca más, para que no tengamos que hablar de otros 28.000 sobrevivientes de tortura, para que no tengamos que hablar de desaparecidos o ejecutados. Porque, sin duda, no tengo la menor duda que a ustedes les horroriza cuando destruyen o mancillan el memorial de Jaime Guzmán y otras víctimas. Y me parece que es correcto que les horrorice, pero no es lo mismo que el terrorismo de Estado. No es lo mismo. Eso no se iguala ni se compara, porque el Estado que nos debe proteger es el que nos agredió. El Estado en la dictadura fue el que terminó con este Congreso. Por lo tanto, no, estoy haciendo uso de mi derecho para hablar antes de votar, así que le pido que guarde silencio por su intermedio, Presidenta. Así que, por lo tanto, me parece que resulta terrible escuchar que se cuestiona sobre el número de centros de tortura o exterminio, cuando estamos hablando de cerca de 30.000 vidas reconocidas. Por eso puse una cifra mayor por parte del Estado de Chile. No lo he nombrado, por lo tanto no tiene ningún derecho a réplica, pero no lo he nombrado. Entonces, quiero señalar que yo estoy absolutamente en contra de hacer solicitudes que no aportan a nada a lo que significa esta temática, que es tan fundamental para construir o no una democracia autoritaria, como es la nostalgia de algunos que no tengo duda que acá no están. Están en otros lados, acá no están, para que nadie se sienta agredido. Muchas gracias, Presidente. ¿Cómo vota, diputada? Perdón, la emoción. En contra. En contra. Repito, en contra. Doña Emilia Schneider. En contra. En contra. Don Andrés Giordano. En contra. En contra, gracias, Presidente. Don Tomás Lagomarcino. Abstención. Está bien. Presidenta. En contra, secretario. Entonces, con esto quiero despedir a las organizaciones, agradecerles por haber venido, agradecerles por el constante trabajo que han realizado en virtud de las luchas por la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, y espero que este espacio, donde además el Ejecutivo y el Poder Legislativo está presente, sea el signo de que en poco tiempo vamos a ver la posibilidad de que por fin los sitios de memoria tengan el estatus jurídico, ¿no es cierto?, y el financiamiento que se merecen, por recordarnos siempre que la democracia vale más que cualquier otra cosa. Muchas gracias, y voy a suspender por 5 minutos para despedirnos. Entonces habíamos quedado, antes de invertir por favor, Pío. Vamos a seguir ahora con la votación que nos había propuesto el secretario, que eran votar en conjunto la indicación número 8 y número 9. Recordemos que invertimos el orden de la tabla porque había falta de quórum para votar en la sesión. Así que, secretario, por favor. Bien, señora Presidenta, las indicaciones número 8 y 9 que del comparado son idénticas. Una es del diputado don Daniel Layú Banco, otra del diputado Schubert, y ambas dicen así: para reemplazar la palabra ordinaria, estamos hablando de la sesión de sala, por la siguiente expresión: especial,
o sea, sesión especial, pudiendo oír las instituciones y personas que estimen pertinente. Y la otra indicación dice, pudiendo escuchar la opinión de expertos e instituciones. Esas son las dos indicaciones, señora presidenta. Vamos entonces, diputada Ñanco. Sí, solo para avisar que nos despareamos con el diputado Guzmán. Ya nos avisaron, gracias, diputada. Votación, secretario. Sí. 8 y 9 son idénticas. Y con micrófono encendido, por favor. A favor. Ahí sí, muchas gracias. A favor. Don Johannes Kaiser. 8 y 9, sí. A favor. A favor. Don Cristian Lave no está. Don Tomás Lago Marcino. A favor. A favor. Doña Erika Ñanco. Vale. Diputado Sandor no está. Lorena Pizarro. ¿En contra, secretario? En contra. Doña Emilia Schneider. En contra. En contra. Ahora sí, diputada Ñanco. ¿En contra? En contra. Presidenta, ¿cuál es su voto? Tiene razón. En contra, secretario. En contra. Se rechaza la indicación, señora presidenta, por no alcanzar el quórum de aprobación. Bien. Nos vamos a las 10. Sí, las 10. Nos vamos ahora a la indicación número 10. Es una indicación del diputado Johannes Kaiser. Y dice así: para reemplazar la expresión, comillas, deberá ser recibida y presentada ante la Cámara de Diputados en sesión especial de sala destinada para tal efecto, cierre comillas, por la siguiente: podrá ser recibida y presentada ante la Cámara de Diputados en sesión especial de sala destinada para tal efecto, solo cuando los comités parlamentarios lo acuerden por simple mayoría. Si no se alcanzara esta mayoría, la información correspondiente al mencionado examen periódico universal será recibida por la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios o el nombre que ésta adopte de conformidad a lo establecido en este artículo. Diputado Kaiser, ¿la quiere fundamentar? Sí, señora presidenta. Esta indicación, sin impedir de ninguna manera la presentación del informe, lo que hace es resguardar la autonomía del Congreso, que es órgano soberano, no puede ser obligado por una norma que no sea constitucional. Y en ese sentido, por un lado, faculta, por otro lado, crea el mecanismo, ¿ya? Un mecanismo que por lo demás también es democrático, para que estos informes se vean sí o sí, porque aquí hay solamente dos alternativas: o se ve en la sala o se ve en la comisión, de acuerdo con lo que determinen los comités. Pero no fuerza al Congreso a una forma de recepcionar la información. En ese sentido, yo creo que probablemente la mayoría de los comités van a estar siempre de acuerdo en que se haga la sesión en comento, pero la soberanía del propio Congreso no debe ser tocada por una norma que es legal y no constitucional, señora presidenta. Muchísimas gracias. Diputado Guzmán. Presidenta, esto yo lo considero muy relevante. De hecho, creo que cometí un error en la sesión anterior porque creo que esta indicación pudo ser votada en forma previa a otras indicaciones que hemos visto después. Y es por lo que yo he dicho ya y reiteré en la sesión pasada, en que creo que esto abre una puerta para que se pidan o se establezca por ley nuevos funcionamientos de la Cámara de la Sala de la Cámara de Diputados para evaluar distintos aspectos. De hecho,
yo revisaba si había alguna norma similar. Y, por ejemplo, el Consejo Fiscal Autónomo, que es un organismo técnico autónomo que asesora al Gobierno de Chile en materia principalmente de correcta administración fiscal presupuestaria, pide una sesión a este a este Congreso Nacional, una sesión mixta que se hace con las comisiones de Hacienda para efectos de evaluar el comportamiento fiscal que ha tenido el país y cuáles son las propuestas del Consejo en esta materia. No pide hacerlo en sala. Y eso es lo que me llamó la atención, que pide hacerlo en las comisiones, justamente porque cree que de las comisiones pueden nacer las mejores propuestas, puede entregarse la información y no es necesario que vaya a la sala. Entonces, creo que la propuesta que hace el diputado Kaiser responde a lo que nosotros estamos planteando, al menos de lo cual yo me hago cargo, que corresponde que si los comités parlamentarios estiman por simple mayoría que sea en sala, que se haga en sala. Pero de lo contrario, que siempre se haga en la Comisión de Derechos Humanos, que es la instancia donde podemos conocer estos informes y conocer sus propuestas. Así que yo voy a votar a favor de la propuesta que ha hecho el diputado Kaiser, entendiendo que resuelve además un problema que se planteó en sala cuando se discutió en general este proyecto. Fue planteado por algunos diputados, de hecho me recuerdo que el diputado Chalper lo planteó también de la misma forma, y creo que esto lo resuelve de buena forma y nos evita las posiciones más maximalistas que podrían eventualmente poner en riesgo este proyecto, y creo que es un proyecto bastante positivo para nuestro país. Gracias, Presidenta. Diputado Lagomarsino. Muchas gracias, Presidenta. Bueno, yo lamentablemente no pude llegar a la hora porque estaba en la comisión mixta en el Senado de un tema de salud con el diputado Ilayú, que está aquí a mi lado. Y yo quería relevar y conversar brevemente sobre esta Comisión de Derechos Humanos y Pueblo Originario tiene una mayoría que no se refleja necesariamente en la sala de la Cámara. Yo creo que eso quedó claramente de manifiesto cuando varios, después de harto trabajo, observamos el resultado de la modificación de la ley antidiscriminación, y que claramente no puede pasar desapercibida para el trabajo de esta Comisión de Derechos Humanos, siendo que destinamos con altibajo, obviamente, y no menos dificultosamente, muchas sesiones de esta comisión para avanzar en un proyecto de ley que posteriormente se rechaza la idea de legislar en general en sala. Entonces, yo sé que podemos continuar esta votación como si aquello nunca hubiera pasado. Desconozco si lo trataron previamente antes de que yo llegara. Pero yo creo que después de aquello, y para no seguir haciendo, disculpe que lo planteé, pero al menos yo me sentí como que hice el ridículo, después de tantos meses, es como, para ponerlo más coloquialmente, es como el meme que hice tanto trabajo por nada. Y evidentemente yo creo que aquí obviamente la oposición está buscando desnaturalizar las características de este proyecto de ley. Entonces, bueno, yo lo leo un poco así, diputado Kaiser, pero en el fondo está buscando desnaturalizar el objetivo propio del proyecto de ley, y no sabemos qué va a pasar en sala, porque pueden reponer las indicaciones, pueden pasar un montón de otras cosas, dependiendo también de las urgencias del Ejecutivo, y tampoco sabemos qué va a pasar en el Senado. Entonces, yo quiero llamar un poco a la reflexión de cómo eventualmente se construye una mayoría en esta comisión más allá de las que circunstancialmente existen, de tal forma de que no se repita lo que sucedió el día lunes, de que después de mucho trabajo en esta Comisión de Derechos Humanos, con alto y bajo, con no menos dificultosamente, todo ese trabajo se tradujo en un rechazo a la idea de legislar por parte de la sala de la Cámara. Entonces, yo llamo eso, Presidenta. Yo sé que usted tiene múltiples capacidades de conducción que ha demostrado en todos estos meses. Entonces, ¿cómo podemos, más que ejercer una mayoría por un voto, que generalmente me tensiona a mí? Además, entonces, más encima hablo como parte involucrada. Más que generar una mayoría exclusivamente por un voto, construimos una mayoría un poco más amplia que permita a estos proyectos de ley que discutimos al seno de esta comisión tan relevante, después llegan a la sala y tienen el piso político suficiente para avanzar
en términos más generales y mucho más con más amplio consenso. Ese es mi llamado, Presidenta, y disculpe no haber llegado a la hora y haberlo planteado previamente en puntos varios. Gracias, diputado. Lo único que le puedo decir es que esa ha sido mi voluntad, no ha sido que lo que hemos acordado aquí unánimemente o transversalmente, la verdad es que no es lo que se repite en la sala, y de eso, digamos, no soy yo la que tengo que dar fe, sino que son los otros sectores que, tanto respecto del tema del proyecto de resolución sobre Palestina, respecto de este proyecto y también respecto de incluso normas sobre antidiscriminación, no hemos sido las que, o no he sido de las que he votado diferente a lo que he planteado aquí. Dicho esto, vamos a la votación de la indicación 10. Bien, señora Presidenta. Don Jorge Guzmán. A favor. A favor. Don Johannes Kaiser. Sí. A favor, señor secretario. A favor. Don Cristian Lavé. Presidenta, solamente hacer eco, por lo menos, sobre lo que se había planteado acá por su intermedio por el diputado Lago Marcino. Una cosa es lo que pasa en la comisión, otra cosa es lo que pasa en la sala. Y cuando hay un sector u otro, da lo mismo, que pueda estar más entusiasmado o menos entusiasmado con una ley o un proyecto de ley, o se sienta más representado o menos representado, son ellos los que tienen que ir a buscar los votos. Entonces, recriminar a la oposición cuando hemos sido súper claros durante todo el proceso en lo que teníamos y pensábamos con respecto a la ley Zamudio. No, pero solamente lo quiero plantear porque si no pareciera ser que y puede quedar, digamos, también en la sensación de la gente que está mirando que uno acá estuvo muy de acuerdo. Lo que yo quiero plantear es que una cosa es cómo sale el informe a la sala y otra es la sala que es soberana y verá si el proyecto ve o no ve la luz. Y está claro que en el proyecto que se votó en la sala de la ley Zamudio, la inmensa mayoría lo encontraba que era un proyecto malo para la justicia y malo para los chilenos, y así fue y así tiene que ser. Entonces, cuestionar a la sala de cómo vota, creo que es una falta de respeto a la democracia y a quienes eligen a las personas. Presidenta, y con respecto a la indicación del diputado Kaiser, evidentemente que la voto a favor. Como yo fui la que planteé eso, no me causa controversia lo que usted dice. Me estoy refiriendo a proyectos que hemos votado aquí transversalmente y que no se respetan en la sala. Eso son, por supuesto, también puede pasar, tiene que ver con la línea de coherencia de cada uno. Don Tomás Lago Marcino. Muchas gracias. Deseo fundamentar mi voto. Yo creo que efectivamente la relevancia del proyecto es que se revise el examen universal de derechos humanos. Obviamente uno esperaría que por la relevancia eventualmente pudiera ser la sala, pero al menos yo no estoy convencido todavía si es que tiene que ser la sala o tiene que ser la Comisión de Derechos Humanos. Evidentemente el objetivo es lograrlo por ley. Entonces yo de momento en esta indicación yo me abstengo. Muy bien, doña Erika Ñanco. Sí, señora Presidenta, yo si bien considero que está bien que si en la sala no se pueda recibir o no se dé la opción de poder recibir al ministro, creo que sí o sí debiese ser parte fundamental al menos de esta Cámara tener conocimiento de cuáles son las actualizaciones, las resoluciones del Sistema Universal de Derechos Humanos, porque esto igual va cambiando o podría eventualmente ir habiendo modificaciones. Por lo mismo a mí no... Creo que eso debiese ser parte de nuestro rol fundamental como parlamentarios y no dejarlo solo al arbitrio de los comités si es que tiene mayoría simple. Lo voy a dejar como un ejemplo. Hace pocos días en reuniones de comité se solicitó, por ejemplo,
la aprobación del cambio de la Comisión de Ética de la diputada Mercedes Bulnes, dada su situación de salud, habiendo diputados específicamente de la UDI que se opusieron, y también de republicanos y de diputados socialcristianos que se opusieron a este cambio que el Frente Amplio, nuestro comité, estaba solicitando de la diputada Mercedes Bulnes por el diputado Patricio Rosa. Ante esta situación, dejar al arbitrio de los comités cuestiones tan trascendentales como esas, en una cuestión tan pequeña como lo es una solicitud por un tema de salud, que se opongan, me da la sensación que también existiría una oposición por parte de los comités para poder entender, por lo mismo, mayoría simple. También sucedió lo mismo con el cambio de comité, compañero. Entonces, claro, pero al final, claro, pasa a la sala y bueno, en ese caso yo prefiero que sí o sí como parlamentarios tengamos una exposición del ministro de Justicia para que pueda entenderse a todos los diputados al menos cuál es la actualización de este sistema. Por lo tanto, me rechazo esta indicación. Muy bien. Doña Lorena Pizarro, perdón. ¿En contra, secretario? Doña Emilia Schneider. En contra, porque me parece que desvirtúa nuevamente el objeto del proyecto y el objetivo del proyecto, así que en contra de la indicación. Finalmente, Presidenta. En contra, y quiero fundamentar, no porque me parezca mala la indicación, sino que porque la posibilidad de que el examen periódico se vaya a comisión quita justamente la relevancia entre por qué una sesión especial y por qué comités. El examen periódico universal se hace cada 4 años por los estados del mundo que hacen parte de ese Consejo de Derechos Humanos. Hay desde recomendaciones de Arabia Saudí, como también de Israel y de Venezuela, por poner, digamos, un arco amplio de estados que recomiendan. Y, por cierto, son nuestros pares en el Consejo de Derechos Humanos. Y creo que, por ser justamente el órgano político, debiera darse cuenta de eso en sala. Sí. En cambio, cuando se trata de organismos técnicos de derechos humanos, es decir, los comités encargados de supervisar los tratados internacionales, ahí sí me parece que son las comisiones. No hay mucho más, digamos, que entregar, salvo el recopilado de recomendaciones que se le hace a los estados y que vienen agrupados. Ahora todavía no sale, pero ya debiera estar las recomendaciones del examen periódico universal, por ejemplo, en las páginas de Naciones Unidas, el de Chile, para que por favor le echen una mirada. Viene ordenado, sistematizado, viene con todos los insumos del alto comisionado, etcétera, y por lo tanto es una mirada bastante político-técnica de la situación de Chile. Así que, por lo mismo, voto en contra. En contra, señora Presidenta. 3 votos a favor, 4 en contra, 1 abstención. Se rechaza la indicación. Presidenta, me voy a hacer cargo porque luego de la intervención del diputado Lagoncino también usted hizo una intervención que hacía referencia a lo que pasó ayer en la sala, que se rechazó la ley antidiscriminación. Pero Presidenta, yo creo que sí tiene atingencia, porque yo creo que hay que asumir con autocrítica lo que pasó ayer en la sala. Yo creo... ¿Lo podemos dejar para varios, por favor? Porque en este minuto estamos y le dejo 5 minutos al final. Nos queda poquito tiempo, Presidenta. Para no interrumpir en lo que vamos. Presidenta, sugiero que la indicación 11 y 12 también la podemos votar en conjunto, la verdad cosas que persiguen el mismo objeto. La indicación número 11 del diputado Cristian Araya, ¿cierto?, dice reemplazar en la parte final entre las frases dicha información y presentada ante la Comisión, claro, deberá ser recibida por podrá ser recibida, y la siguiente en los mismos términos también cambia el deberá por podrá. Vamos a votar sin fundamentación en estos dos casos porque ya se han fundamentado antes. ¿Quiere volver a fundamentar? Pido acuerdo para alargar la sesión. Ya, pues.
Sí, no, sí, estaba presionando nomás. Es cambiar el condicional de deberá por podrá, en ambos casos. Vale. Señora, no, lo voy a hacer muy corto. Señora Presidenta, de acuerdo con lo que es el sistema político que nos rige, soberano es la nación. Es decir, el pueblo de Chile se articula a través de elecciones y plebiscitos y nosotros estamos sentados aquí porque somos elegidos por el pueblo de Chile. En ese sentido, la soberanía, que es la facultad de tomar la última decisión en materias de Estado, la soberanía originaria está en el pueblo, la delegada está en nosotros. Nosotros no podemos restringirnos a nosotros mismos en la Cámara qué proyectos ver. Eso es un tema que es que es parte de lo que es la autonomía del Congreso, de lo que es la soberanía del Congreso. Si usted impone al Congreso algo, yo no tengo ningún problema con que se vean estos proyectos, ¿ya? Pero si usted impone al Congreso ver ciertas materias, y lo planteó bien el diputado Guzmán, usted está abriendo una puerta para que posteriormente haya normas que lo obliguen a ver otras materias, y más materias, y más materias, y más materias. Y con eso también la autonomía del Congreso, también la autonomía para establecer la tabla, por ejemplo, etcétera. Y no estoy diciendo que vaya a suceder solamente por esto, que pasa cada 4 años, pero usted no está viendo la puerta que está abriendo con esto. Entonces tenemos un problema de principio y un problema práctico. Un problema de principio que en el mediano y largo plazo se va a transformar en un problema práctico. Porque de acuerdo con las mayorías cambiantes, usted va a tener entonces la obligación del Congreso para una serie de materias. Y usted lo va a ver, quizás no lo alcancemos a ver nosotros en el paroxismo, pero en 50 años más usted va a ver probablemente a dónde llegamos. Entonces, tengamos cuidado. 1, la soberanía del Congreso, y 2, de no abrir entonces un flanco que va a poder ser utilizado no solamente por quienes están ahora en el gobierno o tienen un interés en esta materia, sino por los que vengan después también. Eso es todo. Por eso el tema del condicional, porque nos permite al Congreso entonces mantener su facultad de tomar sus propias decisiones dependiendo de las mayorías en el Congreso y no de mayorías pasadas que los obligan. Gracias, diputado. Vamos a proceder, entonces, ¿estamos en votación ya? No. Sí, no. Ahora sí. Estamos en votación el 11 y el 12, y el 13 y el 14 les voy a pedir por unanimidad porque es un error de forma, de diputados en vez de diputado. ¿Ya? Don Jorge Guzmán, vamos al 11 y 12. A favor. Don diputado Johannes Kaiser. A favor, señor secretario. A favor, don Cristian Lavé. A favor, don Tomás Lago Marcino. Quiero fundamentar mi voto, pero el voto sí. Siempre se puede fundamentar. 13 y 14 años. Yo quiero plantear que cuando uno plantea un mecanismo para algo, ese mecanismo tiene que ser obligatorio. Es lógico. Evidentemente, la comisión técnica o el espacio técnico para abordarlo en materia de derechos humanos, a mí me parece que es más esta Comisión de Derechos Humanos más que la sala. Pero lógicamente yo creo que aquí falta darse una vuelta y una conversación más amplia, oficialismo y oposición, para generar un mecanismo obligatorio que no tenga el podrá, porque eso hace que este proyecto tenga una inutilidad mayúscula, pero que sea evidentemente un mecanismo que a la oposición también le parezca adecuado en esa obligatoriedad. Entonces, por eso yo prefiero abstenerme. Abstención entonces. Doña Erika Ñanco. Contra. En contra. Doña Lorena Pizarro. En contra. En contra. Doña Mila Schneider. En contra. En contra. Finalmente, presidenta. En contra. 3-4-1, se rechaza la indicación. ¿Habría unanimidad para aprobar la 13 y 14? Se cambia solamente, se le agrega una S a la palabra diputados. Presidenta, ¿Se acuerda? Presidenta, antes de la... Sí, no, fundamente. porque debería decir diputadas y diputados. ¿Hay acuerdo en que diga diputadas y diputados? Ok. 7.
0, diputadas y diputados. Así lo ponía en el resultado de la votación. No, tú lo ponías antes. Igual me gusta cómo lo haces tú. Me gusta más que cómo lo haces. Secretario, quería ver si podíamos, la indicación número 15 se caería, digamos, por lo que hemos venido aprobando. Particularmente, solo por sí, claro. Ya, entonces la indicación 15 se cae, digamos, por lo que ya hemos aprobado, y vendría la número 16, que es la del diputado Johannes Kaiser, y con eso ya podemos dejar para varios, aunque queda un artículo. No hemos... Hicimos varios al inicio, pero le voy a dejar sus minutitos, pero todavía... Ya. A ver, esta es una buena cosa. Momentito. ¿Les parece que yo estoy de acuerdo y creo que lo comentamos con la diputada Pizarro, que estábamos de acuerdo en la indicación del diputado Kaiser respecto de las soluciones amistosas? Lo único, y traía preparada una indicación, diputado, si a usted le parece, es que al inicio de la solución amistosa es re difícil saber en qué va a terminar la solución amistosa. Entonces, si no le ponemos inicio, y la que traigo diría: la Cámara de Diputados y Diputadas será informada por el Ministerio de Relaciones Exteriores sobre acuerdos de solución amistosa que pudieran implicar medidas legislativas por parte del Estado de Chile. ¿Le parecería? La redacción original. Podemos hacer una mezcla. Pero lo que sucede es lo siguiente: normalmente el Ejecutivo hace todas estas negociaciones y termina en el Congreso con resultado, o sea, con el resultado, viene a contarnos cuál fue el resultado de las soluciones amistosas. ¿Ya? Aun cuando éstas tengan un impacto posteriormente en lo que es la obligación nuestra de legislar. Y yo creo que nosotros deberíamos saber desde un principio que se está trabajando en una solución amistosa que pudiese impactar en nuestra facultad de legislar. O sea, lo que usted está pidiendo es que venga la nómina de soluciones amistosas. Que nos vengan, podemos hacer dos cosas, o tres incluso. Podemos decir, ¿sabe qué más? Que nos informen cuando empiezan un proceso de negociaciones, que posteriormente en el curso del proceso de negociaciones nos informen sobre el Estado, y posteriormente que nos informen sobre el resultado. ¿Por qué? Porque de otra manera la verdad es que lo que nosotros pasamos a ser un buzón del sistema, porque nos llegan las cuestiones y nosotros tenemos que entonces... No, lo entiendo perfectamente, pero lo que estoy tratando de buscar es algo que englobe esas tres cosas, y por eso, porque cuando yo he estado en soluciones amistosas, diputado, y el inicio no me dice nada, porque es durante la negociación y cuando se firma el acuerdo de solución amistosa donde eventualmente surgen compromisos. Señora Presidenta, ¿qué le parece la siguiente redacción? La Cámara de Diputados será informada por el Ministerio, bla, bla, sobre el inicio y evolución de negociación, porque cuando ya esté concluida, de todas maneras recibimos la información, ¿no? Sobre el inicio... No, hasta ahora no recibimos nada. ¿De los acuerdos de solución amistosa? Pero el Congreso lo recibe. Ah, ya. Ya, entonces... La Cámara de Diputados será informada por el Ministerio de Relaciones Exteriores sobre el inicio y evolución de negociaciones de acuerdos de solución amistosa que pudieran implicar medidas legislativas por parte del Estado de Chile. Aprobado. Extraordinario. ¿Saben lo que no me convence? Es que las negociaciones nunca son a puerta abierta. Y eso lo sabe también usted como cualquier persona. Entonces, el inicio, es decir, voy a negociar tal cosa... La verdad es que ya no es una negociación porque es entre las partes. Señora Presidenta, una solución amistosa que pudiese tener consecuencias legislativas en Chile no puede ser secreta. Una solución amistosa no puede garantizar un proyecto de ley. No. No puede. Lo único que le estoy planteando es que el Ejecutivo no puede comprometerse a un proyecto de ley. Sí, pero el Ejecutivo tiene una obligación de transparencia también cuando se trata de este tipo de materia.
Es decir, no puede decir, ¿sabes qué más? Estas negociaciones nosotros las hacemos a puertas cerradas porque entonces comprometemos En virtud, el resultado de la... si puede, respecto de aquellas cuestiones, efectivamente puede, por ley de transparencia, se le puede negar a quien solicita entregar algo que está en proceso de negociación o que no se ha resuelto. Eso es una de las normas de transparencia. Por lo tanto, lo que estoy tratando de adecuar es las normas de transparencia con el derecho que tenemos a conocer qué es lo que se está haciendo en materia de solución amistosa. Por eso propongo algo un poco más general, porque durante la negociación nos van a decir que no. Entonces, colóquelo de la siguiente manera. Yo sé que hoy en día no tenemos mucho respeto por el tema de las sesiones secretas, ¿no es cierto? Pero dice, la Cámara de Diputados será informada por el Ministerio de Relaciones Exteriores sobre el inicio de negociaciones de acuerdo sobre el inicio y evolución de negociaciones de acuerdo de solución amistosa que pudieran implicar medidas legislativas por parte del Estado de Chile. Esta información podrá ser entregada a la Comisión de Relaciones Exteriores en sesión secreta. No, no elegirlo en caliente, así que lo dejamos para la próxima sesión. Bueno. Diputado Guzmán. Sí, 2 minutos. Suficiente, creo. Gracias, Presidenta. Presidenta, yo quiero hacer un llamado a la Comisión respecto de la autocrítica que nos tiene que dar después de lo que ocurrió con el rechazo de la ley antidiscriminación ayer en sala. En varios de los aspectos del rechazo fueron temas que fueron advertidos en esta comisión. Se planteó que el hacer una descripción de categorías sospechosas podría traer un problema, y trajo un problema. Se advirtió que las definiciones que se plantearon en la ley podrían traer a confusión. Yo me acuerdo de haberlo planteado también en esta comisión, y entiendo que la Corte Suprema dijo que la definición de esa clase de discriminación indirecta, múltiple, agravada y estructural puede considerarse como un avance de la perspectiva técnica, y lo cierto es que su incorporación completa en el sistema de la ley, que en propuesta puede dar lugar a consecuencias precautorias, indemnizatorias y preventivas, pudiera resultar problemático. Advertencia de la Corte Suprema. Entonces, yo no voy a poner nunca en duda, y espero que en esta comisión no se ponga nunca en duda, la voluntad que hemos tenido, y al menos hablo a título personal, de avanzar en una actualización de la ley antidiscriminación. Pero no por eso nos vamos a ver obligados a aprobar todo lo que se esté planteando. Nosotros hicimos un esfuerzo importante, y hablo en plural porque parte de mi equipo legislativo hizo un esfuerzo importante para lograr una ley buena. Pero lamentablemente, y lo advertí en esta comisión, que las posiciones maximalistas nos iban a llevar a un problema. Y eso fue lo que ocurrió ayer. Yo espero, Presidenta, que en la comisión mixta logremos tener la ley antidiscriminación que Chile necesita. Una ley antidiscriminación que se haga cargo de todos los sectores que puedan ser objeto de la discriminación y que resuelva los problemas sin dudas. Porque aquí ayer en la sesión se plantearon muchas dudas respecto a esta ley. Esta es la ley antidiscriminación, y yo espero que en la oportunidad que vamos a tener, que en la comisión mixta, que le va a tocar integrarla a miembros de esta comisión, tengamos la voluntad de construir acuerdos que nos permitan sacar adelante la ley. De lo contrario, el fracaso, aparte de nuestro, es un fracaso del país, porque significa que vamos a seguir con una ley que hoy día no protege a las personas que se sienten discriminadas. Eso, Presidenta, y quería dejar el punto hecho en esta comisión. Muy bien, diputados, tengo que levantar la sesión. Yo quiero dejar constancia de que este es un tema que yo también planteé durante hartos meses de votación. De hecho, se me cuestionó, incluso funó por redes sociales por tratar en algunos momentos de conversar con la oposición. Y quiero plantear que esta comisión, no sé por qué tiene la integración que tiene, pero, por ejemplo, yo convencí a mis 2 colegas de la bancada radical, con Memellao y Alexis Sepúlveda, que votaran a favor en sala. Pero aquí no hay ningún PPD, antes había un PS que era, no sé, parece que el diputado Naranjo, pero no hay ningún socialista, no hay ningún PPD, no hay, entonces, pero en el fondo estoy yo y no hay nadie entre yo y el frente, además de yo, que represente el socialismo democrático u otras sensibilidades que votaron de forma distinta en sala. Entonces, ¿cómo plantear una composición de esta Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios dentro de lo que se pueda dentro de este hemiciclo, más en concordancia con la composición de la sala? Porque a veces cuando, quiero dejarlo constancia, porque yo la pasé muy mal durante la tramitación del proyecto de ley antidiscriminación, e incluso porque fui tensionado, entonces
fui tensionado en muchas oportunidades y muchas veces cuando yo hacía un punto que me parecía razonable lo que planteaba la oposición, fui tildado como de votar con la oposición, de esto, otro, y yo creo que el tiempo me dio la razón. La votación del día lunes a mí me dio la razón, Presidenta. Yo gané perdiendo porque lo voté a favor, tal cual como lo voté en esta sala, pero gané perdiendo porque finalmente se dio el punto de que la construcción de mayorías de esta comisión no puede estar solamente en vista de lo que se construye en esta comisión, sino que tiene que estar en función de la sala. Tiene que haber una mayor diversidad en la centroizquierda, Presidenta, y no sé cómo eso se puede lograr, pero obviamente es algo que hay que realizar. Diputados, los proyectos se ganan o se pierden por mayoría, eso no es un drama para nadie, y luego hay las instancias que obligan a un cierto acuerdo y espero que podamos llegar a esos acuerdos. Por haberse cumplido el objeto de la sesión, se levanta.